Hola, bienvenidos al podcast de la magia del servicio al cliente. Un espacio pensado para ayudarte a ti, que eres dueño de un negocio, líder de un equipo o un profesional del mundo de las ventas y de la atención al cliente. Cada semana, de lunes a viernes, te traigo herramientas para que ofrezcas un mejor servicio a tu equipo, a tus clientes y, claro que sí, para que consigas más ventas. Un podcast donde el cliente y tú sois los protagonistas. Muchas gracias por estar aquí. Te habla tu amigo David Blanco. Bienvenido, bienvenida. Antes de dejarte con el episodio de hoy, entra en mi web davidblancoperez.com. Ahí tienes acceso a mis cursos, conferencias y a todos los episodios del podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La magia del servicio al cliente. Hoy estamos ya en el episodio 133 y hoy es lunes 29 de julio, 29 del 7 de 2019. Bien, vamos a seguir hablando de, como sabes, hemos iniciado un monográfico o una temática en la que vamos a hablar de la fuerza de la voluntad y basándonos en el libro de autocontrol de Kelly McGonigal. Espero que, todo lo que te vaya contando te resulte de interés. He hecho un pequeño resumen y voy resumiendo el libro a medida que os voy compartiendo los episodios. No todo, porque sería inviable, pero sí algunas partes y algunas cosas que me parecen interesantes, ¿no? Y hoy os traigo un caso alucinante de falta de voluntad. Es un caso muy conocido, es el caso de Phineas Gage, y ahora os contaré. Pero antes de eso os quiero preguntar, ¿qué tal lleváis? ¿Cómo lleváis? Pues esos 3 retos que os puse hace dos episodios. Aquello que, si recordáis bien, era lo haré, no lo haré y quiero. Lo voy a repetir constantemente para que nos vaya calando, que yo pienso que estas cosas cuando se van repitiendo, al final nos van pues en cierto modo calando y nos vamos absolutamente pues impregnándonos de ellas, ¿no? Por tanto, lo haré, te recuerdo que lo haré es aquello que no estás haciendo actualmente, aquello que te detiene, alguna cosa que actualmente estás ahí, que no la haces todavía, aquello que estás posponiendo y que lo vas a convertir en lo haré. Eso es lo haré. Luego, no lo haré es algo que estás haciendo actualmente pero que no te conviene. Algo que deberías dejar de hacer. Yo decía, por ejemplo, debo dejar de dormir poco, tengo que dormir más. Y por tanto, se convierte en no lo haré, ¿de acuerdo? Por tanto, yo diré, no dormiré poco, ¿de acuerdo? Y por último, aquello que quiero, en definitiva, tiene que ver con nuestros objetivos. Y empezar a dar un primer paso o desbloquear algún obstáculo que nos esté impidiendo dar ese primer paso para alcanzar nuestros objetivos. Hemos hablado en los episodios anteriores que siempre cuando hablamos de retos, de objetivos, que a veces pensamos que están muy lejanos, pero todo se inicia con un primer paso. Yo en este momento, fíjate que ya vamos por el episodio 128 de este podcast, estaré en torno a 86, 87 de mi otro podcast, Tú eres el gerente de tu vida, con el cual comencé. Pues llevo más de 200 y pico episodios y yo te garantizo que el momento inicial de comenzar el primer episodio pues fue un momento complicado porque yo realmente decía, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Y cómo se me van a ocurrir temas? Esto va a ser muy complicado. ¿Y para qué me meto yo en esto? Con lo tranquilo que estoy. Pero sin embargo, al final, pues como decía Nietzsche, quien tiene un porqué, encuentra un cómo. Y esa yo pienso que es una de las claves del crecimiento y del desarrollo del ser humano a todos los niveles. Quien tiene un porqué, encuentra un cómo. Bien, y hoy voy a hablaros de un caso alucinante de falta de voluntad, un caso conocido, se menciona en muchos libros, pero en definitiva nos ayuda a comprender la importancia de la corteza cerebral para el autocontrol. Y una forma de responder a esa pregunta es preguntarnos qué sucede cuando la perdemos.
Y el caso más famoso, y sobre todo famoso y excepcional, porque el hombre lo contó, no quiero ser muy gráfico porque tampoco le quiero poner el cuerpo malo a nadie, pero fijaos que en 1848 Phineas Gage, un joven de 25 años que era pues, el capataz de un equipo, era un hombre de bastante buen carácter, los jefes lo llamaban el mejor capataz y los operarios que tenía pues lo respetaban, lo admiraban. En su ámbito familiar pues era considerado como una persona silenciosa, respetable. Y su médico pues lo describió como una persona con una fortaleza física y mental fuera de lo común y con una fuerza de voluntad y una constitución física de hierro. Bien, pues todo esto cambió en el año, el 13 de septiembre de 1848 y justamente fijaos que se sabe que fue hasta las 4:30 de la tarde. Gates y sus hombres estaban abriendo bueno, pues estaban abriendo con explosivos una vía para construir una línea de ferrocarril. Y entonces, entre Rutland y Burlington. Y la labor de Gage consistía en hacer detonar las cargas explosivas. Esto lo había hecho miles de veces, pero como siempre suele suceder, ¿no? Nunca sucede nada hasta que un día sucede, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que hubo un fallo, y entonces algo falló y la explosión aconteció demasiado cerca y una barra de hierro de 1 metro de largo salió disparada y le atravesó el cráneo a Phineas Gage. Claro, le atravesó el cráneo, pues imaginaros, ¿no? Se llevó consigo esa barra, pues parte del cráneo de Phineas. Entonces, claro, a partir de ahí, milagrosamente, no quiero entrar en más detalles, ¿vale? Milagrosamente, pues este señor salió ileso, ¿vale? Lo pudo contar, pero para su desgracia, para la desgracia de Phineas Gage, la historia no acaba aquí. Todas las heridas externas se curaron, en fin, podemos decir que recobró más o menos su aspecto, pero claro, algo raro empezó a pasarle en su cabeza. Los amigos, compañeros de trabajo decían que su personalidad cambió. Y el, el médico lo dijo de la siguiente manera, dijo, el equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus inclinaciones animales parece haber desaparecido. Es voluble y respetuoso y a veces de lo más grosero. Antes no solía blasfemar, mostrando muy poca consideración por sus compañeros y cuando algo va en contra de sus deseos, no se contiene ni escucha los consejos de los demás. Hace muchos planes sobre futuras operaciones, pero en cuanto los fragua, los abandona. En este sentido, su mente ha cambiado tanto que sus amigos y conocidos aseguran que Gage ya no es el mismo de antes. Es decir, cuando Gage perdió la corteza prefrontal, perdió la fuerza de voluntad, perdió el poder del lo haré y no lo haré. Esa barra de hierro que le atravesó destruyó su voluntad de hierro, nunca mejor dicho, y ese carácter que parecía indestructible, pues en definitiva, desapareció. Claro, que el problema, lo que nos sucede a los seres humanos realmente es que tenemos dos mentes, ¿no? Y claro, cuando vemos que la fuerza de voluntad nos falla, gastando demasiado dinero, comiendo en exceso, malgastando el tiempo, perdiendo los nervios. Claro, podemos preguntarnos si tenemos en realidad una corteza prefrontal. Naturalmente es posible resistirnos a una tentación, pero esto no nos garantiza que lo hagamos. Y tal vez realicemos hoy lo que nos encantaría dejar para mañana, pero a menudo acabamos haciendo lo segundo. Y la evolución ha sido en parte culpable de este hecho tan frustrante, ¿no? Porque a medida que los seres humanos evolucionamos, nuestro cerebro, aunque aumentara de tamaño, no cambió tanto como parece. Y la evolución prefiere añadirle cosas a lo que ya ha creado en lugar de empezar de cero. Así que, a medida que los seres humanos necesitamos nuevas habilidades, nuestro primitivo cerebro no fue reemplazado por un modelo totalmente nuevo, sino que el sistema de autocontrol se construyó encima del antiguo sistema de impulsos e instintos. O sea, que quiere decir que eso sigue estando ahí. Y entonces, claro, está ahí, por tanto, hay en muchísimas ocasiones en las que
quiere emerger o quiere tomar la decisión por nosotros. Y como vimos en el episodio anterior, hay ocasiones en las que, claro, aparece nuestro cerebro prefrontal, dice, no lo hagas, no te lo comas, o hazlo ahora, o quiero esto. Y sin embargo, pues nuestro cerebro más emocional, lo que quiere en definitiva, nuestro cerebro más primitivo, lo que quiere en definitiva es comérselo, bebérselo y no hacer algo porque no le apetece y está más cómodo a lo mejor en el sofá. Claro, realmente, fijaos que el sobrepeso, ya en el libro nos pone la autora, nos pone el ejemplo de que el sobrepeso se ha convertido en un riesgo para la salud en lugar de asegurarnos la supervivencia. Y la capacidad de resistirnos a la tentadora comida es más importante a la larga para la supervivencia. Pero como a nuestros antepasados les servía, nuestro cerebro moderno sigue conservando el antiguo instinto de desear consumir muchas grasas y muchos azúcares. Y por suerte, podemos utilizar el sistema de autocontrol más reciente de nuestro evolucionado cerebro para superar estos deseos y no excedernos en aquellas ocasiones en las que pues, podemos hacerlo. Y aunque nos hayamos desembarazado de ese impulso, a veces irracional, también tenemos el impulso del autocontrol. Algunos neurocientíficos llegan al extremo de afirmar que tenemos un cerebro y dos mentes, o incluso dos personas distintas viviendo en nuestra cabeza. Hay una parte de nosotros que actúa movida por los impulsos y busca una recompensa inmediata, y otra que controla los impulsos y pospone la recompensa para proteger nuestras metas a largo plazo. Si tú recuerdas el ejemplo del libro de Daniel Goleman y el experimento que se había hecho en un colegio, no recuerdo el colegio exactamente, era en Estados Unidos, había niños a los que se les entregaba una chocolatina, la prueba era esta. El niño tenía la oportunidad de comerse la chocolatina de manera a los 5 minutos, ¿no? Claro, había niños que no se aguantaban porque la chocolatina se la ponían en la mesa. Entonces el niño que no se aguantaba, que tenía menor autocontrol o menor fuerza de voluntad, ¿qué hacía? Se comía una chocolatina. Y al niño que tenía la capacidad para tener autocontrol, para tener fuerza de voluntad y no comerse la chocolatina que tenía ante sí, ¿cuándo era capaz de aguantar? No recuerdo el tiempo, si eran 10 minutos, 15 minutos, 10 minutos seguramente, 15 minutos para un niño es mucho. Si pasaban esos 10 minutos y el niño no se había comido la chocolatina, al final le daban de regalo 2 más. Estudios posteriores demostraron que aquellos niños que no se comían la chocolatina de manera inmediata eran niños que a futuro tenían mejores trabajos, eran más prósperos económicamente y tenían una vida mucho más feliz que aquellos que no tenían autocontrol. Claro, el no tener autocontrol en definitiva, si hacemos un ejercicio de análisis inmediato, el no tener autocontrol nos lleva a ser un barco a la deriva. Un barco a la deriva que está expuesto a los distintos estímulos, impulsos y distintas situaciones que en cada momento nos acontecen. Por tanto, fijaos qué interesante aquel ejercicio, aquella investigación que se llevó a cabo y que realmente pues deparó un resultado bastante sorprendente, ¿no? Y precisamente lo que tenía, lo que encerraba aquel ejercicio, fundamentalmente era la fuerza de voluntad. ¿Qué persona tiene fuerza de voluntad y qué persona no tiene fuerza de voluntad? La persona que tiene fuerza de voluntad, pues no busca la recompensa inmediata, sino que trabaja, sino que sigue forzándose y controla sus impulsos y pospone la recompensa para proteger esas metas a largo plazo, que en este caso eran, por ejemplo, las tres chocolatinas, ¿no? Somos ambas cosas, esa es la dificultad, ¿no? Por eso dice que somos un cerebro y dos mentes, porque somos ambas cosas, pero pasamos de la una a la otra. Algunas veces nos identificamos con la persona que quiere adelgazar y otras con la que quiere comerse una galleta. Estas situaciones ponen a prueba nuestra fuerza de voluntad, porque una parte de nosotros quiere una cosa y la otra lo contrario. Nuestro yo actual quiere una cosa, pero para nuestro yo futuro es mejor hacer otra. Cuando estos dos yoes entran en conflicto, una parte de nosotros tiene que anular a la otra.
tiene que, en cierto modo podemos decir, tiene que, bueno, pues someter a la otra o anular a la otra. Esa parte tuya que quiere sucumbir al deseo no es mala, simplemente tiene otro punto de vista sobre lo que es más importante. Y aquí tenemos, bueno, pues el problema de tener dos mentes. Hay una mente que tiene autocontrol y hay una mente que tiene impulsividad. Y nosotros, si realmente conocemos nuestras dos mentes y introducimos ese microscopio que nos dice en el libro la autora, cualquier reto a la fuerza de voluntad es un conflicto entre dos partes tuyas. Para sondear tu fuerza de voluntad, describe esas dos mentes que compiten entre ellas. Y ahora yo te hago esa pregunta, amigo, y nos la hace la autora en el libro. ¿Qué quiere? Pregúntate qué quiere tu parte impulsiva. Y anótalo, escríbelo. ¿Qué quiere tu parte impulsiva? Y ahora anota en otro folio, o sea, en el mismo folio, en otro apartado, en otro lugar, ¿qué quiere tu parte más sabia? A algunas personas les resulta útil darle un nombre a la mente impulsiva, como algunos le llaman el monstruo de las galletas, a la parte que siempre quiere una recompensa instantánea. El crítico, a la parte que le gusta quejarse de todo el mundo y de todo, o el posponedor, a la persona que siempre deja las cosas para más tarde. Darle un nombre a esta parte tuya te ayuda a reconocerla cuando se adueña de la situación y también te ayuda a llamar a tu parte más sabia para tener más fuerza de voluntad. Y ahora vamos a ver el valor de ambos yoes. Es tentador ver el sistema de autocontrol como un yo infinitamente superior y ver los instintos más primitivos como un embarazoso vestigio de nuestro proceso evolutivo. Cuando nuestros nudillos hundían en la tierra, aquellos instintos nos ayudaban a sobrevivir el tiempo suficiente como para transmitir nuestros genes y seguir, evidentemente, evolucionando. Pero ahora son un impedimento que generan problemas de salud, nos vacían la cuenta bancaria y nos llevan a encuentros sexuales de los que tenemos que disculparnos en la televisión nacional. Ojalá no cargásemos con los impulsos de nuestros antiquísimos antepasados. Pero alto ahí, aunque nuestro sistema de supervivencia no actúe a nuestro favor, es un error creer que debemos superar nuestra parte primitiva por completo. Los estudios de casos médicos de pacientes que perdieron estos instintos por una lesión cerebral revelan lo vitales que son los miedos y los deseos primarios para la salud, la felicidad e incluso para el dominio de uno mismo. Uno de los casos más extraños fue el de una joven a la que le operaron el cerebro, destruyéndole parte del mesencéfalo para que no tuviera más ataques epilépticos. Por lo visto, perdió la capacidad de sentir miedo y repulsión, con lo que se quedó sin dos de los medios más instintivos de autocontrol. Adquirió el hábito de atiborrarse de comida hasta enfermar y no voy a deciros nada a propósito de lo que le sucedía en el ámbito sexual, pero claro, no tenía medida y no tenía autocontrol. Y no puede decirse, por tanto, que fuera un modelo de autocontrol. Como vamos a ver a lo largo de los siguientes episodios, si carecemos de deseos, acabamos deprimiéndonos y si no tenemos miedo, no podremos protegernos de futuros peligros. Para superar lo que pone a prueba tu fuerza de voluntad, debes en parte encontrar la forma de aprovechar esos instintos primitivos en lugar de luchar contra ellos. Los neuroeconomistas, científicos que estudian lo que hace el cerebro al tomar decisiones, han descubierto que el sistema de autocontrol y nuestros instintos de supervivencia no siempre están en conflicto. En algunos casos cooperan para ayudarnos a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, imagínate mientras pasas por unos grandes almacenes, algo te llama la atención. Tu cerebro primitivo grita, cómpralo. Al consultar la etiqueta ves que vale $199,99. Antes de ver este precio desorbitado, habría necesitado la seria intervención de la corteza prefrontal para reprimir el impulso de gastarte ese dineral. Pero ¿qué pasaría si tu cerebro lo registrara como una respuesta instintiva de dolor? Los estudios demuestran que puede suceder. El cerebro registra una etiqueta con un precio desorbitado como si le propinaran un puñetazo en la barriga. Este choque instintivo hace que la corteza cerebral le resulte mucho más fácil convencerte y apenas necesitarás decirte, no lo compraré. Mientras intentas tener más fuerza de voluntad, vamos a ver formas de aprovechar hasta la última gota de lo que significa ser un ser humano, incluyendo nuestros instintos más primarios, desde el deseo de placer hasta la necesidad de congeniar con los demás, para que apoyen nuestras metas. Y vamos a ver la primera regla de la fuerza de voluntad.
Conócete a ti mismo. El autocontrol es una de las mejoras más fabulosas del género humano, pero no es lo único que nos diferencia de las otras especies animales. También somos autoconscientes, la facultad de saber lo que estamos haciendo mientras lo hacemos y de entender por qué lo realizamos. Con un poco de suerte también podemos predecir lo que seguramente haremos antes de hacerlo, lo cual nos da una buena oportunidad para reconsiderarlo. Este nivel de conciencia de nosotros mismos parece ser exclusivo de los seres humanos. Naturalmente los delfines y los elefantes se reconocen a sí mismos ante un espejo, pero hay muy pocas evidencias de que sondeen su alma para conocerse mejor. Sin la conciencia de nosotros mismos, el sistema de autocontrol no serviría de nada. Darte cuenta de la decisión que estás tomando en el momento exige fuerza de voluntad. De lo contrario, el cerebro siempre se decantaría por lo más fácil. Tal vez parezca un acto sencillo, pero los psicólogos saben que la mayoría de las decisiones que tomamos automáticamente, sin ser conscientes de lo que las motiva, ni reflexionar a fondo en sus consecuencias. Es más, la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de estar tomando una decisión. Por ejemplo, en un estudio se les pidió a los participantes cuántas decisiones relativas a la comida tomaban al día. ¿Cuántas dirías que tomaban? Como media afirmaron 14. ¿Cuántas dirías que tomaban en realidad? 227. Eran conscientes de haber tomado más de 200 decisiones y esta cantidad no es más que la que tiene que ver con la comida. ¿Cómo vas a controlarte si ni siquiera eres capaz de controlar lo que necesitas controlar? La sociedad moderna con sus distracciones y estímulos constantes no nos ayuda para nada. Baba Shir, profesor de mercadotecnia en la Facultad de Posgrado de la Administración de Empresas de la Universidad de Stanford, ha demostrado que las personas que están distraídas son más propensas a sucumbir a las tentaciones. Por ejemplo, los estudiantes que intentaban recordar un número telefónico tendían un 50% más que los otros a elegir un pastel de chocolate del carrito de tentempiés en lugar de frutas. Los compradores distraídos suelen caer más en las promociones de las tiendas y a volver a casa con un artículo que no figuraba en su lista de la compra. Cuando tu mente está preocupada, son tus impulsos y no tus metas a largo plazo las que guían tus elecciones. Escribes un SMS haciendo cola en la cafetería o un WhatsApp. Tal vez te descubras pidiendo un café mocha con leche en lugar de un café con hielo. No puedes dejar de pensar en el trabajo. A lo mejor te descubres coincidiendo con el vendedor en que necesitas actualizar tu ordenador y adquirir un paquete informático ilimitado. Y ahora vamos a finalizar el episodio de hoy, hablando de un experimento con la fuerza de voluntad. Y el experimento es el siguiente. A partir de ahora, observa atentamente tus elecciones. Para tener más autocontrol, necesitas ante todo ser más consciente de ti mismo. Una buena forma de empezar a advertir cuando estás tomando una decisión que tiene que ver con un reto a tu fuerza de voluntad. Algunas serán más obvias que otras, como voy al gimnasio o salir del trabajo. Es posible que durante el día tardes un poco más en ver el efecto de otras decisiones, cuando te das cuenta de las consecuencias que tienen. Por ejemplo, ¿has decidido llevarte la bolsa del gimnasio para no tener que pasar por casa antes? Y de hecho, de paso, así también tendrás menos excusas para no ir. ¿No has podido comer nada por una larga llamada telefónica recibida y no te queda energía para ir directo al gimnasio? Si antes tienes que cenar, seguramente no irás al gimnasio. Al menos durante un día, sigue atentamente las decisiones tomadas. Y yo te diría que, en cierto modo, todas las excusas que nos ponemos. Y al final de la jornada, repásalas e intenta analizar si apoyan o socavan tus metas. También te servirá para reducir la cantidad de decisiones tomadas distraídamente, una forma garantizada de tener más fuerza de voluntad. Así que te dejo con este episodio. Ya sabes, acude a tu libreta, empieza a tomar nota mentalmente y si tienes la oportunidad de escribirlo mejor que mejor, toma conciencia de todas aquellas situaciones en las que hay algo que tienes que hacer y sin embargo no lo haces porque te autosaboteas. O hay una excusa perfecta, ideal, genial,
que te viene ni qué pintada para no hacer lo que tienes que hacer. Un saludo muy grande y nos vemos en el episodio siguiente. Se despide como siempre tu amigo David Blanco. Hasta muy pronto. Y hasta aquí por hoy. Gracias por escucharme. Antes de irme te invito a mi web davidblancoperez.com. Ahí puedes escuchar todos los episodios del podcast y dejar tus comentarios y sugerencias. Y además tengo un regalo para ti. Un test de personalidad completamente gratuito con un informe de 11 páginas si entras en mi web. Muchas gracias por todo y como siempre digo, se despide tu amigo David, feliz como un aprendiz.